¿qué me da el concepto de intimidad para explicar algo que yo quería? Que este tipo de relaciones realmente se estaban dando aquí. Realmente estaba aconteciendo todo este proceso de transformación que se veía en los otros países. Entonces lo que hice, la primera tarea que yo me impuse para aplicarlo en México fue empezar a revisar algunos indicadores de los que hablaba. El índice de divorcios, las uniones consensuales y a revisar literatura sobre el asunto. Pero una de las cosas que pasó es que cuando menos hasta el 2004 en ninguna de las revistas más importantes sociológicas yo encontré textos al respecto. Lo único que encontré fue una tesis en 2001 que tomaba el texto de Giddens y él analizaba dos parejas de universitarios y veía. Y una de las cosas que más me interesaban era si realmente esto implicaba las transformaciones en las relaciones de género de la escuela de Giddens. Porque Giddens habla de una lógica, dijéramos, lineal, o sea, las sociedades van evolucionando y entonces, si bien hay riesgos, si bien hay una serie de, dijéramos, de excesos o de consecuencias no deseadas de la modernidad, en general hablaba que se democratizaban los espacios privados y demás. Y yo me preguntaba, bueno, ¿servirá eso para qué? Y para eso tenía que revisar no solo los textos que se hacían aquí. Yo me encontré con que tenía dos propuestas, una de las que se estaban haciendo desde la sociología y las otras que se estaban haciendo desde la teoría feminista, con Teresita de Barbero. Como este era, dijéramos, la literatura con la que yo estaba mucho más familiarizada, a mí me pareció además una novedad que la sociología en general estaba siendo obligada a revisar las relaciones de género, algo que no se había hecho antes, que se había visto muy por encimita, aunque en muchos casos no revisaban a las teóricas feministas, estaban, dijéramos que rescatando su discurso y tratando de darle una explicación a esto que estaba pasando con las relaciones de género. Entonces yo lo que me propuse fue articular todo eso y pensarlo si era válido para nuestra sociedad. Para eso, bueno, pues sí, tuve que revisar un poco qué había pasado con nuestra historia, porque lo que teníamos era la historia de otros países y bueno, qué había pasado en México, qué implicó, por ejemplo, las leyes de reforma que significaron, para quienes no sean de este país, significaron la separación entre el Estado y la Iglesia, pero además esta separación que fue legal, como de alguna manera la Iglesia siempre ha tenido un enorme peso y la ha tenido en todos los países de América Latina. Y cómo esto tenía implicaciones precisamente en la configuración de este espacio, que además tenía muchas excepciones, desde la autorrevelación, el autoconocimiento, los vínculos con los otros, hasta hablar del espacio privado. A mí me parecía que era necesario como ir desglosando, que fue lo que fui haciendo, desde cómo las sociedades, estos espacios personales han sido básicos para entender cómo funcionan las sociedades. Porque lo que se había hecho es pensar que las sociedades funcionaban con los grandes, ahora sí que con los grandes eventos, ¿no? Y no con esto de los espacios personales. Entonces, bueno, me di a la tarea de revisar, de trabajar estos y de construir un concepto que me permitiera además trascender la idea de que el género es solo de mujeres.